En la cárcel de Cómbita permanece alias el desalmado tras su recaptura y pidió perdón por la masacre de los 4 menores Vanega Grimaldo. Emergencia en Cali tras fuerte tormenta, un militar muerto, árboles y postes caídos, la mayoría de las calles inundadas, es el saldo de la borrasca. El IDEAM pronostica invierno para esta Semana Santa en la mayor parte del país. El general Jorge Enrique Mora le hizo un llamado a las fuerzas militares para la unión y el respeto a la institucionalidad en medio de este intento por la paz. El gobierno busca que predios rurales paguen de acuerdo a su vocación productiva y evitar aumento de tarifas. Ante protestas ciudadanas, Alcaldía de Bogotá explica comportamiento del cobro del impuesto predial. Renovación de selección no convence. Gris victoria ante pobre rival. Falcao, mayor goleador de selección en toda su historia. Supera a Iguarán. Esta Semana Santa, Bogotá es Mozart y teatro. Al final de la emisión, prográmese con las actividades culturales de la capital en la Semana Mayor. Buenas noches. Estos son nuestros temas de hoy. 1. La paradoja de hoy en el Congreso. 2. Lo único que arregla las crisis de las Cortes. 3. Un nuevo resucitado en Semana Santa. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. El recapturado Christopher Chávez, conocido como el Desalmado, responsable del asesinato de los 4 niños de la familia Vanegas Grimaldo en Florencia, Caquetá, confesó haber cometido el crimen de los pequeños y pidió perdón por el hecho. Lo hizo momentos antes del inicio de la audiencia en la que se le acusó de un nuevo delito, la fuga de presos. Tras la captura de Christopher Chávez, alias el Desalmado, autor material de la masacre de los 4 menores de la familia Vanega Grimaldo en área rural de Florencia, Caquetá, un juez con función de control de garantías le realizó la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento en establecimiento carcelario de máxima seguridad en Cómbita, Boyacá. ¿Acepta o no acepta los cargos que vienen siendo formulados por parte de la Fiscalía? Acepto los cargos, señor. Fuertemente escoltado por hombres de la SIJIN, Christopher Chávez, alias el Desalmado, salió del Palacio de Justicia con rumbo al aeropuerto Gustavo Artunduaga Paredes de Florencia, Caquetá, para posteriormente ser trasladado a Cómbita, cárcel de máxima seguridad. Chávez pidió perdón por haber asesinado a los niños Vanega Grimaldo. Pido perdón a las víctimas por ese hecho. Desde luego que me poseyó una fuerza sobrenatural que me llevó a hacerlo y sí, lo hice. Por eso en estos momentos estoy pidiendo perdón a Dios primeramente, a las víctimas y a la sociedad en general. Que esos hechos en mis 5 sentidos jamás hubieran sucedido. La muerte de los 4 menores ocurrió el 4 de febrero del presente año y el que les disparó acabando con sus vidas fue Christopher Chávez, alias el Desalmado, por tan solo 500.000 pesos. El fiscal encargado Jorge Fernando Perdomo reveló que la entidad investiga una de las hipótesis de la fuga de Christopher Chávez, alias el Desalmado, según la cual habría una posible corrupción y participación de funcionarios del IMPEC en el hecho. El fiscal general encargado calificó como vergonzosos los hechos que rodearon la fuga de Christopher Chávez, alias el Desalmado, porque se trata de un caso que desgasta a la justicia. Lo que nos está tocando a nosotros como fiscalía es hacer el trabajo 2 veces. La Fiscalía General investigará si en la fuga de alias el Desalmado participaron funcionarios del IMPEC. Se trabaja como hipótesis en que de pronto el rompimiento de esa malla solo se dio como un mecanismo distractor para ocultar la verdadera forma de fuga de este señor de la cárcel en Florencia. El director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario anunció una investigación interna. Están tomando versiones a todo el personal que se encontraba de servicio, cerca de 20 personas con todos sus cuadros de mando. De otra parte, el fiscal general encargado cuestionó al sistema penitenciario, señalando que es inoperante y también ineficiente. En Colombia hay que empezar a repensar si la seguridad de las cárceles debe seguir estando en manos del IMPEC o si por el contrario debemos avanzar hacia la garantía de la seguridad a través de otra institución, como podría ser, por ejemplo, la misma Policía Nacional. Dentro de la investigación penal rindieron su declaración 6 guardianes, quienes se encontraban de turno en la madrugada que se fugó, alias el Desalmado.
El presidente del sindicato del Instituto Penitenciario y Carcelario IMPEC, dragoneante Óscar Roballo, le reveló a CMI el top de las cárceles más inseguras del país y en las que más se han reportado fugas de presos. Según el dragoneante Óscar Roballo, presidente del sindicato del IMPEC, las cárceles más inseguras del país son la de Jamundí en el Valle del Cauca, el Pedregal de Medellín, la Picota de Bogotá, las Heliconias de Florencia, la de Yopal Casanare, la de Riohacha en La Guajira, Picaleña en Ibagué, el Pesebre de Puerto Triunfo, La Modelo y el Bosque de Barranquilla y San Sebastián de Ternera de Cartagena. Su funcionamiento está al 35%, a pesar de que los recursos se ejecutaron en un 100% y hubo adiciones presupuestales hasta el 25% para la construcción de las cárceles. Para el funcionario es claro que las fallas en seguridad no solo obedecen a problemas en la infraestructura, sino también en la falta de personal de guardia y aparatos tecnológicos. Los cuartos de control, las cámaras están inhabilitadas, los sensores de movimiento, que son casi el 60% de la seguridad de un establecimiento, no se encuentran instalados, nunca han sido instalados. Sin embargo, también reveló cuáles son las 5 cárceles más seguras. Caso Valledupar, Dorada, Girón, Cómbita y Popayán. Actualmente el país cuenta con 138 establecimientos carcelarios. De otra parte, el director de la Policía, general Rodolfo Palomino, aseguró que la fuga de Christopher Chávez se llevó a cabo con la complicidad de la Guardia Carcelaria. Para el general Rodolfo Palomino es claro que hubo complicidad de la Guardia del IMPEC en la fuga de Christopher Chávez de la cárcel Las Heliconias de Florencia, pues no solo contaba con un cortafríos, sino que además su celda no fue cerrada. Debe tener unos pasadores siempre colocados, inexplicablemente dejaron de hacerlo, para ello tienen que mediar manos humanas, esto no es mecánico, y esta persona logra salir con la anuencia de algunos funcionarios como custodios de este establecimiento carcelario. El director de la policía también anunció que se revisarán los protocolos de seguridad en todas las cárceles del país para evitar que casos como este se repitan. Un fuerte aguacero cayó en las últimas horas sobre la ciudad de Cali, provocando emergencias en diferentes puntos de la ciudad. Un soldado murió al ser impactado por un rayo. El soldado muerto tras recibir la descarga eléctrica de un rayo en la base aérea Marco Fidel Suárez de Cali fue identificado como Gilmer Duván Porras Pérez, soldado regular de 19 años de edad. Él fue una víctima mortal en medio del torrencial aguacero que se registró hoy en la capital vallecaucana. Estuvo muy crítico y en Terrón cayó hasta con granizo y muy horrible estuvo. La fuerte tormenta inició a las 2:30 de la tarde, acompañada de fuertes vientos y granizo. Según las autoridades, es la tempestad más grande que ha caído en la ciudad en los últimos años. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali ha atendido hasta el momento 15 emergencias de diversa índole. Hemos atendido inundaciones, caídas de árboles, caídas de postes de energía. La lluvia generó una emergencia. Las principales vías de la ciudad resultaron inundadas. 4 árboles y un poste cayeron. Gran parte de Santiago de Cali quedó sin fluido eléctrico y algunas casas fueron destechadas por los fuertes vientos. Hasta hoy que el aguacero fue impresionante. A esta hora, la ciudad retorna a la normalidad. Por su parte, el jefe de pronósticos del IDEAM, Cristian Euskategui, informó que en esta Semana Santa lloverá en casi todo el país con una alta intensidad en la región andina. Las precipitaciones se extenderán hasta comienzos de la próxima semana. La Semana Santa para los colombianos transcurrirá bajo fuertes precipitaciones en la región andina, pacífica, en la Amazonía y en el piedemonte llanero, especialmente en el Meta. Lluvias importantes podremos tener en sectores de Antioquia, Eje Cafetero, Santander, Altiplano Cundiboyacense y montañas de Valle, Cauca y Nariño. El IDEAM prevé que en el norte de la región Caribe y en la Orinoquía, en zonas como Bichada, Casanare y Arauca, prevalezca el tiempo seco. El jefe de pronósticos y alertas del IDEAM habló de este fenómeno de lluvias para esta temporada. Un ingreso de humedad intenso desde la Amazonía brasilera, sumado a la interacción que hay desde los valles hacia la zona central del país. En Cundinamarca y Boyacá se espera mayor intensidad de lluvias desde el jueves. En este momento hay una mayor probabilidad de que las lluvias se presenten durante las tardes y primeras horas de la noche. El IDEAM también alertó el incremento del caudal de los ríos, especialmente el Magdalena y el Cauca. El presidente Juan Manuel Santos aseguró que los generales en retiro Óscar Naranjo y Jorge Enrique Mora están y seguirán en la mesa de negociaciones de La Habana y no han sido retirados de esa labor.
El presidente Juan Manuel Santos en el programa Agenda Colombia reiteró que los generales Jorge Enrique Mora y Óscar Naranjo son los más idóneos para explicar ante las fuerzas militares los avances del proceso de paz que se adelanta en Cuba. El general Mora y el general Naranjo nunca se han retirado, están y seguirán. ¿Cuántas veces lo he dicho? Ellos han estado directamente participando en la mesa de negociación y son los mejores voceros para llevarles el mensaje a su propia gente, a sus propios hombres. El mandatario dijo que hay muchos rumores y desinformación diciendo que el proceso de paz va a significar unos cambios en las Fuerzas Armadas reflejados en la disminución del número de unidades y de los sueldos y prestaciones sociales. No escuchen esas voces que desinforman, voces mentirosas, voces que quieren simplemente sembrar cizaña. Nadie les va a tocar una sola prestación, un solo beneficio. También se refirió a una decisión del Consejo de Estado sobre un caso de una liquidación a un miembro de la fuerza pública. Aclaró que no tiene nada que ver con lo que se viene negociando en Cuba, como se ha querido señalar. Nos enteramos de eso hace 4 días. Le di instrucciones inmediatas al ministro para que analizara el tema y tomara los correctivos necesarios. El jefe de Estado dijo que se mantendrán e incluso mejorarán las condiciones de las fuerzas militares. Durante una visita a la base Marco Fidel Suárez de la Fuerza Aérea en Cali, el general en retiro Jorge Enrique Mora Rangel hizo un llamado a las fuerzas militares a permanecer respetuosas y unidas para lograr una salida negociada al conflicto. Karen Cárdenas, buenas noches. ¿Qué dijo el general Mora? Hola, buenas noches. Pues esta gira pedagógica que está haciendo el presidente Juan Manuel Santos junto a la cúpula militar y algunos de los negociadores del proceso de paz para contarle a las Fuerzas Armadas cómo va estos diálogos en La Habana y pues cuál va a ser el futuro de las fuerzas militares, estuvo hoy en la base aérea Marco Fidel Suárez en Cali. Allí el general Jorge Enrique Mora le dijo a las fuerzas militares que durante 50 años de conflicto en el país, las Fuerzas Armadas han sido fieles y han respetado la institucionalidad y las decisiones de los presidentes de la República y que en este momento deben responder de igual manera. Han sido los presidentes los que han tomado la decisión de lo que las Fuerzas Armadas están haciendo y han hecho en medio del conflicto. Y nosotros hemos sido respetuosos de esas decisiones. Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos les envió un mensaje de tranquilidad a las Fuerzas Armadas diciéndoles que en el futuro van a ser robustecidas, que no van a ser debilitadas, como se ha dicho desde algunos sectores, que van a empezar a servir para proteger las fronteras, para defender a los colombianos y que su papel no va a acabar con una firma de la paz. Vamos a necesitar unas fuerzas todavía más fuertes, una policía que pueda estar en territorios donde nunca ha estado. Y el general en retiro, Óscar Naranjo, quien es otro de los negociadores en La Habana, les envió un mensaje de tranquilidad a las fuerzas militares en cuanto a la justicia. Ha dicho que las tropas, los soldados del país han trabajado con transparencia y pues apegados a la Constitución y la ley y que por lo tanto no deben temer. Y tengan la tranquilidad, cada uno de ustedes lo sabe bien, esta guerra la hemos dado desde la convicción basada en principios y en valores. Y por esa razón, que nadie nos asuste con los temas de justicia o justicia transicional, que nadie nos amenace y nos pinte panoramas apocalípticos hacia adelante, porque cada uno de nosotros sabe que hemos obrado con transparencia y que nuestros actos, al final, están como un libro abierto. A este mensaje se unieron también el comandante de las fuerzas militares y el comandante de la Fuerza Aérea, pues invitando a las tropas a la unión y a que no haya división ante rumores y desinformación. Desde la Casa de Nariño, Karen Cárdenas en CMI, La Noticia. Karen, gracias y muy buenas noches. El senador Alfredo Rangel presentó a nombre del Centro Democrático una serie de reservas al proceso de paz que adelantan gobierno y FARC en La Habana. El Centro Democrático conformó su propia comisión asesora de paz integrada por el expresidente Álvaro Uribe, Óscar Iván Zuluaga, Carlos Holmes Trujillo y el senador Alfredo Rangel. En el documento se plantea que el aumento de la violencia aconseja tener paciencia y estar dispuestos a prolongar los diálogos, pero con concentración. En sitios que no sean áreas fronterizas, ni zonas urbanas, ni áreas estratégicas del país. El uribismo reitera su preocupación por lo que llaman el deterioro de la seguridad en todo el país. Entre el 2010 y el 2014, según cifras del mismo Ministerio de la Defensa Nacional,
Los atentados contra los oleoductos se incrementaron en 355%, la extorsión aumentó en 262%. En el documento también se reitera la necesidad de entregar las armas para su destrucción y evitar su uso. De otra parte, el presidente del Congreso, José David Name, señaló que las propuestas del gobierno para reajustar el proyecto de reforma de equilibrio de poderes se pueden incluir sin ninguna clase de inconvenientes, ya que corresponden a temas que ya habían sido tratados en la primera vuelta del trámite de la iniciativa. Ante las críticas de algunos sectores sobre si es posible o no incluir modificaciones a la reforma de equilibrio de poderes cuando pasa a su quinto debate en el Congreso, el presidente de dicha corporación aseguró que sí se puede. Tienen unidad de materia. Discutimos dos cosas importantes: la conformación del Tribunal de Aforados. El segundo tema importante es acabar con la comisión de acusaciones. Todos esos puntos ya fueron discutidos en la primera vuelta, luego no hay ningún problema de constitucionalidad. Se puede discutir y votar, ampliar o cambiar el periodo de los magistrados, porque todo lo concerniente a los requisitos para el cargo, a la edad de retiro, ha estado en discusión. No obstante, el senador uribista Jaime Amin opina lo contrario. Ese articulado no se discutió en primera vuelta y corre el riesgo, obviamente, de quedar viciado y herido de muerte el proyecto si se introducen estas reformas. El gobierno ha explicado que otros temas como la facultad de las Cortes para suspender a sus magistrados cuando cometan alguna falta serán incluidos en una ley estatutaria que se presentará por aparte. El presidente Juan Manuel Santos explicó que la derogatoria de la Ley de Garantías es necesaria para asegurar las inversiones regionales en momentos en que la economía las necesita. A su turno, el ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, aseguró que con la decisión no hay cálculos políticos ni electorales. La Ley de Garantías, que fue promulgada por el Congreso cuando el entonces presidente Álvaro Uribe se presentó a la reelección, no es necesaria en este momento, dijo el presidente Santos. Y ahora que se necesita más, precisamente por el ciclo económico. Entonces sería más bien una oportunidad de oro, es algo lógico, es algo sensato, algo necesario y que por supuesto se hace con todos los controles, los mismos controles que se aplican en las inversiones que se han venido ejecutando. A su turno, el ministro para la Presidencia, Néstor Humberto Martínez Neira, afirmó que la derogatoria de la ley ayudará a las regiones. La idea de derogar esta ley no es en favor de unos alcaldes que tengan la divisa de un partido o del otro, no, esto es para todos los alcaldes de todos los municipios del país, esto es sin cálculo electorero o politiquero. El gobierno recordó que los gremios de la producción han venido pidiendo desde el año pasado el desmonte de la Ley de Garantías para no frenar las inversiones en las regiones. El Ejército reportó la destrucción de 11 laboratorios para la producción y almacenamiento de base de coca en los departamentos de Antioquia y Córdoba. Hombres de la Fuerza de Tarea Nudo del Paramillo ubicaron los laboratorios en los municipios de Ituango, Valdivia, Tarazaya, Norí, en Antioquia y en zona rural de Tierra Alta en Córdoba. Según el Ejército, las instalaciones eran utilizadas por los frentes 18, 36 y 58 de las FARC y el frente Mauricio del ELN. La policía y la DIAN realizaron un gigantesco operativo que permitió la desarticulación de una banda que dominaba el contrabando de licores y cigarrillos en La Guajira, Nariño, Antioquia, Valle, Atlántico, Magdalena y Cundinamarca. De esta manera, la policía logró la captura de 21 personas que controlaban el contrabando de licores y cigarrillos en la mayor parte del territorio nacional. Según las autoridades, los delincuentes movían anualmente 35.000 millones de pesos. Es uno de los golpes más contundentes contra el contrabando en el país. Dentro de los capturados se encuentra esta funcionaria de la DIAN. Ella era una analista de fiscalización y tenía 2 vehículos que servían para transportar no solamente dentro de Colombia, sino hacia Ecuador, gran parte de esta mercancía de contrabando. En el operativo se incautó mercancía valuada en más de 1.800 millones de pesos. Los 21 capturados fueron judicializados por concierto para delinquir, favorecimiento al contrabando y contrabando. El gobierno buscará que el impuesto predial en las zonas rurales se calcule con base en la vocación productiva de las tierras. La medida busca evitar una alza desmesurada en este tributo. Tras el incremento del impuesto predial rural en el país por encima del 300% en los últimos 10 años, el gobierno nacional busca una nueva fórmula a través de una renovación del catastro que facilitará la toma de decisiones en planación y ordenamiento territorial. El Plan Nacional de Desarrollo, con 3 ejes fundamentales, producción, sostenibilidad y ambiente, propone que los predios rurales paguen de acuerdo con la capacidad productiva.
es decir, que se protegerá a los pequeños agricultores que aún poseen tierras improductivas y que actualmente mantienen una alta carga de impuestos. La iniciativa, que ya pasó en primer debate en el Congreso de la República, busca un catastro a la medida de las altas necesidades del país y que sea pieza fundamental del sistema de gestión de tierras principalmente. Los ingresos del sector agropecuario se encuentran en un 32%, lo cual obliga a implementar un sistema predial equitativo y proporcional. El secretario de Hacienda de Bogotá, Ricardo Bonilla, explicó el comportamiento del impuesto predial en la ciudad, que ha generado críticas y protestas ciudadanas. El aumento del avalúo y el fin del denominado ajuste por equidad son las principales causas del incremento en el tributo. En 2008 se acordó un ajuste por equidad o cobro del impuesto que se diferiría, por ejemplo, a 8 años en estrato 1 y 2 y 5 años en estrato 6. En muchos de los predios este plazo venció por mora y ya no se aplica. Esto aumentó la contribución, pero respetando la capacidad de pago de los ciudadanos según el distrito. La encuesta de capacidad de pago que tenemos nosotros nos dice que el 18% de los bogotanos no tienen suficiente capacidad de pago. El impuesto a partir del 2016 se debe estabilizar y aumentar solo con respecto a su avalúo catastral que se hace cada año. El aumento en estratos 1 y 2 debió variar máximo en un 10 o 15%, así en cada estrato hasta el 6, donde sería máximo del 65%. Quienes protestan pueden ser propietarios pensionados que han reducido su capacidad de pago respecto a cuando eran personas activas, pero que técnicamente no son pobres. La alcaldía afirmó que sigue abierta para aclarar el valor de cada contribución. La primera fecha de pago con descuento del 10% vence el 10 de abril. Y hay una nueva amenaza de paro en Ecopetrol. El despido del vicepresidente de la Unión Sindical Obrera, Edwin Palma, provocó el rechazo de los afiliados de la Unión Sindical Obrera. Mañana se tomará una decisión sobre un eventual cese laboral. La petrolera aseguró que Edwin Palma violó el reglamento interno al reproducir por redes sociales los desprendibles de pagos de algunos directivos. En Internet comenzaron a rotar estos comprobantes de nómina que oscilaban entre los 19 y hasta los 60 millones de pesos de pagos a directivos y administrativos de Ecopetrol. El vicepresidente de la USO compartió la información en su Facebook, lo que motivó su despido. En medio de una crisis recortan y acaban puestos de trabajo de quienes ganan 1, 2, 3 millones de pesos, pero los salarios de ellos son hasta 3 veces más grandes que los del presidente Santos. Los líderes sindicales creen que detrás del despido hay algo más, pues Palma no fue el único que compartió la información, pero sí el único que echaron. Quieren hacernos de pronto salir a algún tipo de huelga, algún tipo de paro, y con esto de pronto justificar despidos masivos. La Junta de la USO definirá mañana si hay cese de actividades. El aumento en el precio del dólar disparó la deuda externa. El viceministro de Hacienda, Andrés Escobar, asegura que el alza ya se encuentra incorporado en las cuentas fiscales del país. El total de la deuda externa colombiana subió más del 10% al finalizar el 2014 frente a lo registrado en 2013. Esto se concentra en el sector público con un aumento del 14%, mientras la privada creció 4,29%. El incremento, que obedece al aumento en el precio del dólar, ya está incorporado en las cuentas fiscales del país. Cuando hicimos la revisión del plan financiero, pues ya la tasa de cambio había tenido una devaluación importante, y lo que esa devaluación significa en mayores costos de atender la deuda externa del gobierno este año, pues ya están plenamente incorporadas en nuestras cuentas fiscales ese monto adicional. El mayor índice de la deuda como proporción del PIB fue en 2013 y actualmente se tiene niveles de 2005. Para el gobierno, tanto el sector público como el privado tienen capacidad de pago con sus obligaciones. Es una deuda que ha venido creciendo, pero que está, digamos, yo creo que razonablemente holgada para que el gobierno la atienda. Entonces creo que es una radiografía de tranquilidad. Aquí no hay ningún proceso que se está saliendo de control. La tasa de cambio también ha favorecido el valor en dólares de las reservas internacionales. La Contraloría General anunció 54 auditorías para vigilar la contratación y el gasto de regalías por un monto cercano a los 6,1 billones de pesos. Dichas auditorías, según el Contralor General Edgardo Maya, se realizarán en 12 departamentos y 42 municipios del país que reciben los mayores ingresos por transferencias de regalías. Se dará prelación al seguimiento de proyectos de ejecución crítica y de alto impacto como son salud, educación, vivienda, ciudad y territorio, ciencia, tecnología e innovación. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,17% a 1.297 puntos. La acción que más se valorizó en la jornada fue Pacific Rubiales Energy, 2,26% a 6.330 pesos. La acción que cayó fue Preferencial Grupo Argos, 2,% a 16.620 pesos. La acción más transada en la rueda de negocios fue Cemex, 12.203 millones de pesos. El precio del dólar ganó 20 pesos. Indicadores económicos del día, CMI.
La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 2.576 pesos con 5 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en 2.400 y la venden en 2.460 pesos. Un euro cuesta 2.785 pesos con 86 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó $1 con 32 centavos. El azúcar se transó a 11,99 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó a $48 con 74 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.970 pesos. Colombia le ganó a Kuwait, esta vez sin convencer. Ya volvemos. Jean-Paul Gaultier exhibe los trajes que lo han llevado al firmamento de la moda. Detalles de esta interesante retrospectiva después de comerciales desde el Museo Santa Clara, que se convertirá en el escenario del primer concierto de la Semana Santa. Hola, muy buenas noches. Los saludo desde el Museo Santa Clara en el centro de Bogotá, uno de los espacios que durante esta Semana Santa tendrá actividades para el deleite de los capitalinos, una nutrida agenda de música, danza y teatro. Podrán vivir en diferentes puntos de la capital durante la Semana Mayor. Del 1 al 4 de abril se realiza el segundo Festival Internacional de Música, que cada edición rinde homenaje a un compositor. Este está dedicado a Mozart. Buena parte del repertorio del genio de Salzburgo será interpretado en los 63 conciertos, 18 de ellos gratuitos, que se tomarán 15 escenarios de la capital, iniciando la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Primero, la Filarmónica hace el lanzamiento de todo el festival el próximo miércoles a las 8:30 de la noche en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, con la presencia de 3 solistas importantísimos. Ellos son Guy Brownstein, de Estados Unidos, quien fuera el primer violín de la Filarmónica de Berlín; Ori Kam, de Israel, uno de los más reconocidos violinistas del mundo; Yasmin Kastankul, de Serbia, destacada pianista. Tenemos 4 grandes orquestas internacionales: la Dave Collner Academy, la Wiener Kammerorchester, la Stadtkapelle Halle, la Camerata Salzburg, con grandes directores internacionales como Josep Caballé, Luis Langré, Stefan Bladar. Luego, la Orquesta Filarmónica y su formación juvenil tendrán sendos conciertos en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán el jueves 2 y el sábado 4 de abril. Por su parte, la Sinfónica Nacional esta noche ofreció en Tunja un concierto que replicará mañana en el Museo Iglesia Santa Clara, y tendrán otras 2 presentaciones en el marco de Bogotá es Mozart. Además, durante los días de la Semana Mayor se llevará a cabo el primer Festibienal de Teatro de Bogotá, una alianza de 12 compañías de trayectoria. Presentaremos 48 obras en 100 funciones y es una unión sumamente amorosa, de amistad, de creer en el teatro colombiano. Obras de todos los géneros, incluyendo títeres para niños, danza, cantautores, monólogos, dramas y comedias. Puede consultar esta programación en www.agendateatraldebogotá.com. Muchas mujeres anhelan tener el pelo liso y para lograrlo recurren a tratamientos como la famosa queratina brasilera. Hoy averiguamos cuáles son las ventajas y desventajas de este procedimiento. Es una proteína como tal. La proteína 90% del cabello. Y el cabello la necesita para poder dar cuerpo, para poder dar movimiento. Sin embargo, en el mercado la queratina viene con otros agentes. Importante que sus componentes sean orgánicos y no traigan formol. Para la mayoría de las mujeres, el factor tiempo es el más importante. Por el tema del trabajo y 2 porque acabo de tener un bebé, entonces busco una opción fácil de tener mi pelo, digamos que arreglado sin mucho esfuerzo. La queratina en climas fríos dura de 4 a 6 meses y en clima cálido, por la sudoración, de 3 a 4 meses. Hay peluqueros que de pronto, o personas que como quieren un resultado bastante fuerte, llevan temperaturas demasiado altas en el cabello. Esto hace que los cabellos se dañen, perder frizz que llamamos, o al perder onda se va a perder un poco de volumen. Madonna, Kylie Minogue y Lady Gaga son algunas de las celebridades que han elegido a Jean-Paul Gaultier para brillar en el escenario con sus diseños. En París se inauguró una exhibición de las creaciones más icónicas de este famoso modisto. Unos maniquís que simulan a mujeres reales gracias a la tecnología exhiben las 336 piezas diseñadas entre 1976 y 2015 por Jean-Paul Gaultier.
Una retrospectiva que le realiza el Gran Palacio de las Bellas Artes de París a este gran modisto galo y que exalta el talento, la creatividad y la alta costura en la moda. En la muestra se destaca el sujetador que le creó a Madonna para su gira Ambición Rubia en 1990, así como los trajes para Kylie Minogue, el popular vestido de Milla Jovovich para la película El Quinto Elemento o la icónica camiseta a rayas estilo marinero que ha popularizado el diseñador y que ha modelado a artistas como Mariah Carey. La muestra, que inició en 2011, llegó por primera vez a París. En el recorrido también se aprecian creaciones para Lady Gaga. La exposición estará abierta hasta el 3 de agosto. Desde el Museo Santa Clara en el centro de Bogotá, iniciando la Semana Santa y toda su programación en la capital, me despido por hoy deseándoles que tengan una excelente noche. Nosotros nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros temas de hoy. 1. La paradoja de hoy en el Congreso. 2. Lo único que arregla las crisis de las Cortes. 3. Un nuevo resucitado en Semana Santa. 1, 2 y 3 después de comerciales. Estos son nuestros temas de hoy. 1. El Congreso de la República se fue de vacaciones. Desde cuando regresó a sesiones ordinarias el pasado 17 de marzo, el Congreso solamente ha sesionado 4 días. Sorprende que 2 semanas después de reanudar sus actividades, los senadores y representantes se tomaron la Semana Santa completa para descansar. Lo que no se sabe es que el Congreso está en receso por culpa de los sindicatos que han conformado los funcionarios administrativos del mismo. Hoy, primer día de la Semana Mayor, para los cristianos, solamente estuvieron en el Congreso el presidente de la Comisión de Acusación, Julián Bedoya, que vio frustrado su intento de someter a indagatoria al magistrado Jorge Pretel. El cuestionado magistrado se presentó sin abogado. Y como es obligatorio que esté presente con su apoderado, el señor Pretel no respondió a los interrogantes del representante investigador del escándalo en la comisión. En el Capitolio también estuvieron hoy otros 2 congresistas, el presidente del Senado, José David Name, y un nuevo senador, el economista boyacense Rigoberto Barón, quien se posesionó en reemplazo de Ana Mercedes Gómez, dirigente antioqueña del Centro Democrático, quien renunció por motivos de salud. El presidente del Congreso, José David Name, le aseguró a un agente 001 que los senadores tenían interés en trabajar estos 3 días, pero se encontraron con que los sindicatos de empleados le notificaron que por un acuerdo que firmaron hace varios años y que fue reconocido por el Ministerio de Trabajo, están autorizados a ausentarse durante toda la Semana Santa. Los senadores y representantes necesitan de todas las personas que trabajan acá en el Congreso, pero es natural, yo acepté, si había un acuerdo, pues yo no iba a crear un conflicto aquí laboral al interior del Congreso. ¿Qué tal la paradoja? Los que quieren trabajar son los parlamentarios y los empleados no los dejan. Vivir para ver. 2. La crisis que viven las altas cortes han permitido dejar al descubierto 2 grandes males que están provocando el mare magnum de hoy. Primer mal, el clientelismo. En opinión del exministro, exfiscal y exprocurador Alfonso Gómez Méndez, la facultad que tienen hoy las Cortes de nominar candidatos a altos cargos del Ejecutivo ha creado el clientelismo que las afecta. Casi todos los magistrados de las altas cortes tienen su cuota precisamente en las instituciones cuyos titulares ayudan a elegir. Y no es que se trate de una práctica corrupta, es una tradición que puede hacer daño. Otro mal son sin duda los fallos de tutela de la Corte Constitucional contra sentencias de otras cortes, conocido como el choque de trenes. De acuerdo con el ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, es indispensable regular esa facultad, no para eliminarla, sino para reglamentarla y convertirla en herramienta absolutamente excepcional. En opinión de varios magistrados de la Corte Constitucional, ciertamente esos 2 factores, las facultades nominadoras que tienen hoy las altas cortes para elegir candidatos a procurador, contralor, fiscal y registrador, y las tutelas contra sentencias de altas cortes, son origen de muchos males. El Consejo de Estado ya le solicitó oficialmente al gobierno que presente el proyecto que elimina las funciones nominadoras de las altas cortes para comenzar a solucionar la crisis. La mayoría de los miembros de la Corte Constitucional piensa igual.
Algo más, la Corte Constitucional ya había hecho la misma solicitud. En 2010, cuando ese alto tribunal realizó su asamblea anual en Bogotá, su entonces presidente, el magistrado Mauricio González, pidió exactamente lo mismo: eliminar las funciones nominadoras dentro de las facultades de esa Corte. ¿Por qué no lo hacen y liberan a la Corte Constitucional de semejante veneno? 3. Inesperada resurrección de Semana Santa. Cuando estaba moribundo, a punto de desaparecer y de ser reemplazado por una moneda, el billete de 1000 vuelve a la vida. El Banco de la República lanzó hoy a la calle una nueva emisión de billetes de 1000 pesos con las mismas características de diseño y seguridad de los que hoy están en circulación, manteniendo la impresión del asesinado líder liberal Jorge Eliezer Gaitán. En total se pusieron en circulación 100 millones de billetes de 1000 pesos que se suman a los 145 millones que ya están en las calles, muchos de los cuales registran un deterioro avanzado. Con esta nueva emisión de billetes de 1000 pesos se da por superada la crisis generada en los últimos meses por la escasez de billetes de baja denominación. Hasta mañana, que descanse. ¿Está usted de acuerdo con la propuesta del exministro, exfiscal y exprocurador Alfonso Gómez Méndez en el sentido de que las altas cortes deben ser despojadas totalmente de la facultad de nominar para los altos cargos del Ejecutivo como contralor, procurador, fiscal y registrador? Sí, 95%, no, 5%. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos mañana como siempre en CMI La Noticia.